tal? Es un gusto recibirle nuevamente en Economía y Mercados. El día de hoy vamos a tener el interesante tema para analizar entre la razón y el populismo, pero enfocado completamente a un ejemplo. ¿Qué vamos a ver exactamente? Bueno, partir en lo general de que si vemos el aspecto populismo, pues tiene que ver con actividades populares general, así como se escucha con toda obviedad. El otro aspecto también es la interpretación y las acciones que pudieran ser el que correspondan a lo que la sociedad requiere. Esto también puede venir no solo de un sector público hacia el social, sino también del sector social, viceversa, pues al público o sector privado. El otro aspecto, cuando ya esto se distorsiona, pues ya vemos que incurre en la demagogia. Y aquí lo importante también es ver la responsabilidad que se tiene tanto en la parte pública, pero que no exime a la parte privada o la parte social. Concretamente vamos a ver el tema de hoy y usted va a enfocar exactamente, vemos por favor las láminas A, B, C y D. Vamos a tomar el aspecto concreto de una iniciativa que está poniendo el Partido Verde, que apareció de esta manera en el estado de Chiapas para hacer algunas tal vez reformas, adiciones, detalles que ya nos podrán explicar muy bien una invitada legisladora. Bueno, pues esto pues es una imagen aquí del Congreso del Estado de Chiapas. Adelante, por favor. Y en esto se menciona por parte del medio que lo difunde los medios a 3 diputadas, 2 del Partido Verde y una diputada de Morena, pero tuvimos la oportunidad también de ver al analizar que esa iniciativa está firmada pues únicamente por 2 legisladoras del Partido Verde y posteriormente también tuvimos la oportunidad de poder contactar a la tercera diputada en mención porque no pudimos encontrar las del Partido Verde, pero amablemente la diputada Fabiola Ricci Diestel nos sumó la invitación. Ella está ahorita viendo algunos aspectos técnicos para entrar al programa y pues llegamos a conocer el que ella no iba conjuntamente con estas diputadas del Verde, pero ella había ya de hecho enviado una propuesta a la presidenta del Congreso anteriormente en el mes de febrero y esperaremos que ella esté en el enlace para que nos haga el comentario abierto y no vayamos a incurrir nosotros en alguna distorsión. Entonces, pues vamos a ver este tema ahorita porque sabemos que la información es muy importante y vamos a llevar el análisis en lo que enlaza la diputada Fabiola Ricci con nuestro invitado analista, que usted ya lo conoce también, es un hombre de análisis objetivo, presidente del Instituto de Estudios Avanzados en Administración Pública y CEO del Consejo Empresarial para Productividad, doctor Fabián Víctor Rumaya Ferrera. Víctor, qué gusto estar nuevamente contigo para analizar temas tan importantes que a veces parecen pequeños detalles, pero que trascienden demasiado en la vida socioeconómica de Chiapas. Un gusto. Muchas gracias, Rafa. Muy buenos días. Y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues este es un tema que me parece muy importante, muy importante para el Estado. Es nada más y nada menos que la ley para la protección de los animales. Me parece que el concepto no ha quedado claro desde la perspectiva, digamos, de cómo llamarles y cómo encajarlos en una ley, porque déjame decirte que esto corresponde a lo que se ve, y eso yo voy a hablar desde esta perspectiva porque es mi punto de formación, es mi conocimiento. Este es un tema que requiere de la participación de distintos conocimientos, es decir, ese es un tema que requiere la multidisciplinariedad. Pero yo voy a hablar desde la perspectiva de los derechos humanos. Desde los derechos humanos, en el artículo 4, la conservación del medio ambiente, la fracción que corresponde a la fracción del medio ambiente, la fracción segunda, fíjate que ahí desde hace ya algún tiempo México está en deuda de hacer una muy buena legislación para la conservación, preservación
y custodia de los animales. Y lo que hemos hecho, lo que han hecho los legisladores de distintas entidades y a nivel federal, ha sido un tanto errático. Hay legislaciones legislaciones en un estado que las conciben de una manera y que a nivel federal se conciben de otra, y que en algunas entidades no existe. Por ejemplo, en el caso de Chiapas no tenemos esa legislación para la atención, la preservación, la conservación y la custodia de los animales. Hay muchos conceptos que están en el fondo de esto que vale la pena retomar y que yo creo que es importante dejarlos como parte de la reflexión para las personas que nos escuchan. Y por supuesto, seguramente los diputados estarán informando sobre estos temas y seguramente pues serán cosas que tomen en cuenta. Mira, básicamente las legislaciones separan a la parte de la fauna en tres grandes grupos: la fauna nociva, la fauna silvestre y los animales domesticados. Dentro de los animales domesticados específicamente, es donde entramos en mucha contradicción, porque sí es cierto que se requiere una legislación y también reglamentos municipales, es decir, no va a ser suficiente con que se haga una legislación a nivel estatal, se va a requerir reglamentar. Por ejemplo, pues el tener mascotas, perros, animales de compañía, el tener aves, que en nuestro estado, por ejemplo, se requiere una muy buena legislación porque hay un tráfico de aves terrible que en realidad afectan la fauna de nuestro estado y por lo tanto la conservación de esta región y que tiene aplicaciones a nivel, digamos, planetarias. Hay muchas especies en peligro de extinción que son traficadas y lo vemos, a veces son incautadas en el aeropuerto mono araña, hasta jaguares hemos encontrado, digo, pumas y bueno, y por supuesto aves, que es muy común ver, por ejemplo, que hay tráfico de guacamayas, de loros, etcétera, etcétera. Pero lo que corresponde a las aves, digo, a los animales, perdón, de compañía, a los animales domésticos, hay 3 o 4 que vale la pena ponerle mucho énfasis, porque es donde las legislaciones no se han puesto de acuerdo y es donde patinan. Una de ellas es, precisamente ya decía yo, el caso de los perros, porque en muchas entidades, por ejemplo, el tema de la pelea de perros no solamente es un problema, no es solamente es un tema prohibido, sino está en el Código Penal, por ejemplo. En el caso de la tauromaquia, que tiene que ver con un asunto de cultura, es decir, recordemos, por ejemplo, que la primera gran leyenda es aquella leyenda de Perseo entrando al laberinto, en donde Ariadna le da el hilo de su cabello para que sea el hilo conductor para salir del laberinto, y entonces el toro, el minotauro, representa la ignorancia, el hilo que viene de la cabeza representa el conocimiento, y Perseo sale bien librado de ese laberinto. Es decir, hay una cultura desde el tiempo de los griegos, desde el tiempo helénico, por la relación entre el hombre y los toros, el hombre y los caballos. Y esa cultura ha venido cambiando y ha venido, digamos, modificándose. No solamente es el tema de la relación del hombre con los toros y los caballos en función de las actividades agrícolas, que por sí mismo ya es algo muy importante, sino la parte cultural. Cómo se relaciona el ser humano con estos animales que que además se han venido depurando durante muchos siglos, y han venido dando razas extraordinariamente, ya no digo caras, obviamente que son muy caras e inalcanzables, sino extremadamente cuidadas en términos genéticos. Y las legislaciones han quedado de ver mucho en estos dos puntos: la tauromaquia y la charrería, que es a donde queremos llegar. En estos dos puntos habría que ver legislaciones que han tratado estos dos, digamos, elementos culturales, llamados así. Algunas legislaciones han sido verdaderamente agresivas con esta cultura y se han ido a los extremos, como el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, que despertó una discusión terrible y que, bueno, provocaron marchas y contradicciones, porque detrás de ello también hay muchas personas que trabajan y que viven de estas dos actividades importantes. En el caso, yo creo que vale la pena que se revise la legislación de Jalisco. Fíjate,
La legislación de Jalisco, con una cultura muy importante respecto a la tauromaquia y respecto a la charrería, fue muy, digamos, evitó meterse en conflictos y dejó y mantuvo a la charrería, por supuesto, como un gran deporte nacional, pero además como una gran actividad cultural de esa región, y no la metió, no la circunscribió a un tema de prohibiciones, sino más bien reglamentó solamente que no existieran tratos inhumanos, porque hablemos de humanos también con animales, es decir, la parte de los derechos humanos, que decía yo al principio, sino tratos agresivos, tratos violentos, sino que se conservaran y se promovieran tratos en condiciones, digamos, de preservación de estas especies que son verdaderamente magníficas para una gran parte de la población, son muy importantes. Es decir, hay un sector de la población que para ellos es extraordinariamente importante, extraordinariamente valioso y extraordinariamente con un gran sentimiento hacia ellos, ¿no? Correcto, Víctor. Muy bien. Dentro de este planteamiento, y podríamos ubicar ahorita para lo particular de Chiapas, porque como bien dices, ¿verdad? Casi si hablamos del aspecto de la tauromaquia y la charrería, indistinto que el palenque de gallos, el cual pues no tengo mucho conocimiento, pero yo creo que pues debería de consultarse con las gentes que viven esa tradición. El aspecto de la tauromaquia, como bien lo has mencionado, bueno, pues ya tiene toda una tradición. De hecho, platicábamos con la diputada Fabiola Ricci, y es una conocedora de este aspecto, lo cual nos da gusto escucharlo, ¿verdad? Después de lo que se recibe en una difusión de que se va para prohibir los gallos, el palenque, ¿verdad? La tauromaquia y la charrería. Y luego vamos a ver el aspecto de la charrería, donde considero que sí podemos opinar un poco más a fondo y ver que dice uno, caray, esto es una tradición, ya es un deporte nacional por excelencia, hasta en nuestros desfiles, en todo nuestra historia figura la charrería. La propia UNESCO da de tener arribita de un lustro de que lo acaba de nombrar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En fin, una serie de detalles tan importantes, pero aquí hay que checar muy bien si es la infodemia, la distorsión del medio o los medios de difusión que lo mandan, porque, por ejemplo, ya mandaban a las 3 diputadas, indicando que ellos habían presentado esa iniciativa de manera conjunta, cuando están solo 2. Y obviamente de manera independiente se había manejado por otro lado, por la parte de la diputada Fabiola Ricci, que esperamos más adelante, ¿verdad? Para que ella pueda ilustrarnos más en este aspecto a la sociedad. Y la idea es ir ubicando en especial. ¿Qué vemos en el ligero detalle que le echamos ahí un vistazo a lo presentado por la diputada Fabiola Ricci y lo presentado por las 2 diputadas del Verde? Sí, nos da una impresión, y después de haber platicado también con la licenciada Ricci Diestel, que tiene un conocimiento, ella lleva un sentido en cuanto a la parte de tauromaquia, y obviamente pues connota también en la charrería, en el lugar que ella misma está, en San Cristóbal. Y por el otro lado, si observamos, y eso lo digo también a título personal al haber leído, que en la parte de las legisladoras del Partido Verde me da una impresión más bien hecho casi de escritorio. Creo que aquí ya se empieza a ver la razón que debemos vertirle, y el populismo que decíamos, que también no solo viene de un sector público, pero aquí se mezcla también en la responsabilidad de difusión del propio Congreso del Estado, como da el boletín, o los medios privados que lo hayan sacado, que ya viene la distorsión, ¿verdad? Ahí es donde hablamos de un populismo de responsabilidad de todos los lados. Por eso creo que va a ser importantísimo recibir ahora el punto de vista de la diputada Fabiola Ricci, que nos dejará mejor este sentido, que la sociedad vea exactamente la manera directa, doctor Maya, y por el otro lado, pues aprovechar muy bien para que salga información fidedigna, objetiva, veraz, auténtica a la sociedad,
y tratar de evitar estas distorsiones de la comunicación. Vemos, por ejemplo, la charrería en sí, aparte de los valores que tenemos tan grandes, por el otro lado vemos la cantidad de personas que trabajan en ello en Chiapas, en un lugar que nos falta pues tanto empleo, ¿verdad? La derrama económica y el subdesarrollo socioeconómico pues es innegable, que urgen muchísimas cosas, y no que sea la panacea, pero contribuye mucho hasta las zonas más marginadas, llega para hacer algún empleo. Tenemos de manera informal, ¿verdad? De manera extraordinaria, pues una condición cada vez más de 100 equipos de charrería en el estado de Chiapas. Claro, tocando Jalisco, como tú dices, hay 800 o 900% más, obviamente por la misma tradición. Pero hablar de más de 100 equipos de charrería, ya los caballerangos que vayan ahí, veterinarios, algunos los van a requerir, toda la derrama económica que dejan en esa migración de participaciones, además del esparcimiento, pues nos habla realmente de algo que más bien le falta una atención, ¿no, doctor Maya? En este caso, habría que atenderlo, fomentarle, tener una participación mayor. El Instituto del Deporte, de hecho, creo que es la excepción que ha comenzado a hacer algo dentro de la charrería, pero yo creo que nos falta una materia mayor y tú eres un conocedor en la administración pública, doctor Maya, adelante. Pues fíjate que yo lo que creo aquí es que la labor de legislar es una labor que requiere escuchar a los sectores especializados. El gran problema de nuestros legisladores, no solamente en nuestro estado, sino en general, es que creen saber de todo. Y déjame decirte que yo empecé diciendo que este tema, por ejemplo, yo no conozco a detalle la tauromaquia ni la charrería. Conozco y por todos podemos conocer, por ejemplo, cuáles son las derramas económicas. Sabemos, tenemos un acercamiento al aspecto cultural y conocemos y sabemos y entendemos la necesidad de una legislación para el trato animal. Eso absolutamente que lo conocemos, pero muchas cosas no se conocen porque estos temas son como, por ejemplo, el vino. La gente puede tomarse una copa, pero no necesariamente sabe de vinos, porque requiere de especialización. La charrería requiere de especialización, es una actividad de gran especialización. La tauromaquia requiere de especialización, es una actividad de gran especialización. Y yo lo que creo aquí es que para legislar adecuadamente hay que hacer foros, hay que escuchar a los especialistas y hay que saber lo que se está legislando, porque el gran problema o el gran error en el cual podemos incurrir o pueden incurrir nuestros representantes populares a través del Congreso es que legislen sin conocer los detalles. Eso sería un gran error. Y entonces yo lo que hago es un llamado a que abran un foro, que se discuta, que se escuche, que se vea cuáles son las repercusiones. Y si eso es bueno, pues hay que llevarlo a cabo, pero si afecta a algún sector de la población, pues también hay que abstenerse, hay que buscar la forma. Finalmente yo decía esto, en algunos estados como Nuevo León o Jalisco nunca prohibieron, ni siquiera entró en la discusión la prohibición. Sí la reglamentación, que es muy distinto. La reglamentación, no la prohibición. Es correcto. Creo que es algo muy importante y pues estamos a unos minutos. ¿Cómo estamos en tiempo para ir a corte comercial? Bueno, correcto. Entonces vamos a hacer una breve reseña de esta primera parte para poder recibir también, regresando del corte, a la conexión, ¿verdad? Para la sincronía con la diputada Fabiola Ricci, y podríamos entonces converger de esta manera. El hecho que hayamos recibido en la sociedad la información de que 3 diputadas presentan una iniciativa y se presenta con el encabezado, ¿verdad?, para prohibir, es una manera muy, no sé si llamarle amarillista, que sería entre lo más equilibrado y decente, prohibir el palenque de gallos, la tauromaquia y la charrería. Pues yo creo que si suena en una manera demasiado, diríamos, muy bajo para lo que esto representa, como ya lo ha platicado bien el doctor Fabián Rumaya, el que primero hay que indagar y checar. ¿Qué demuestra? También hay 2 cuestiones.
el saber en esa infodemia, ¿verdad? Esa distorsión en el medio cuando se agudiza, ¿qué responsabilidad tiene el medio de difusión que esté distorsionando? Pero aquí también viene una cuestión. Hay en el Congreso del Estado un área de difusión que tiene que manejar los aspectos también, su propio boletín para ponerle un encabezado correcto. Y si sus legisladoras están manejando una situación diferente a lo que se dice, bueno, para eso existe su boletín y para eso existen sus aclaratorias. Aspecto que, pues, tal vez algo que se nos haya pasado no lo hemos encontrado, pero afortunadamente buscando a las 3 legisladoras que salieron mencionados, encontramos, como mencionaba al inicio, el contacto y la aceptación de la mejor manera de la diputada Fabiola Ricci Diestel, quien estará con nosotros en esta segunda parte, regresando del corte comercial, ¿verdad? Vamos entonces a un breve corte comercial y regresamos a Economía y Mercados en este interesante tema de entre la razón realmente para verlo y pues vamos a llamarle ya entre el populismo con la responsabilidad de todos los lados, pública, social y privada. Regresamos a Economía y Mercados. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento... ...modernas instalaciones de vanguardia... ...y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Bien, ya estamos de regreso en Economía y Mercados con este tema tan interesante como todos los demás, que es entre la razón, verdad, y el populismo. De hecho, pues ya tenemos el enlace con la diputada Fabiola Ricci Diestel, quien agradecemos su buena disponibilidad para poder estar con nosotros y poder enriquecer, como veíamos en toda la primera parte,
el que sí hay pues prácticamente dos vertientes, lo que estamos viendo en base a lo que hemos conocido aquí en Economía y Mercados, que hay encabezados de los medios que lo ubicaban a las 3 de manera conjunta, y hemos platicado sobre esta aclaración, diputada. Y pues primero déjame darte la bienvenida, diputada Fabiola Richie Estel, del Congreso local. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, te agradezco a todos los que nos escuchan a través de tu medio. Muchas gracias, don Rafael, y aquí estamos presentes. Muchas gracias. Y bueno, diputada, pues ya habíamos comentado lo que gratamente habíamos podido retroalimentar al hacer televisión al programa, de que pues hay una distorsión en temas, ¿verdad? Nosotros mencionábamos que el propio Congreso del Estado debe cuidar en sus boletines lo que un medio de difusión pueda desvirtuar por no solo mala intención, por error, por lo que sea, para que le llegue a la sociedad la información correcta. Pero ya sabemos que aquí pues las cosas hierven a diferente temperatura, y lo importante es tener esta oportunidad de hablar y aclarar, porque ya con estas distorsiones y censuras que hay en todo el planeta, al rato vayan a decir que Chiapas va a mandar caballos a Rusia, al ejército, ¿verdad? Y son capaces de decir 20,000 cosas. Entonces, diputada, estamos en la tesitura de que ya comentamos en la primera parte, mencionaron los medios a 3, la iniciativa es de 2 del Verde, pero tú tuviste una iniciativa también en el mes de febrero, donde me atrevo a opinar, se nota que traes, discúlpame el término aquí, que va la brújula más orientada en lo que es la tauromaquia, allá directamente en San Cristóbal, eso está muy bien. También la charrería, hay muy buenos equipos, muy buenos lienzos allá, está Jericó, está Santa Teresita. Yo creo que eso es un asunto muy importante, y decía el doctor Víctor Fabián Rumaya que realmente debe documentarse más, porque no solo por decir legislador ya en automático es correcto. Hay legisladores que se ve que saben lo que están diciendo, y en otros casos parece de escritorio. Yo creo que habría que retroalimentar, y si nos puedes comentar a la sociedad este punto tan distorsionado que ha llegado del palenque de gallos, la tauromaquia y la charrería que mencionó a prohibición. Adelante, diputada. Bueno, pues agradecerte nuevamente. Bueno, te comento que el 10 de febrero yo presenté una iniciativa para tipificar como delito penal el maltrato animal doméstico, que quede claro. Lo manejo en el artículo 465. ¿Qué es el animal doméstico? Es el que es criado y acondicionado para acompañar al humano. En esta ley viene reglamentado, y aceptuamos en el artículo 465 sexis lo que viene siendo la charrería, la pelea de gallos, la tauromaquia, porque hay que recordar que la charrería es un patrimonio cultural, así lo marcó la UNESCO el 1 de diciembre. Entonces es parte también de nuestras tradiciones. Esta ley de maltrato animal doméstico va incluyendo a todos los animales que nosotros decidimos adoptar y cuidar para tener en nuestro entorno social. Esta ley viene tipificado desde 6 meses hasta 10 años de prisión. Aproximadamente viene desde la crueldad animal por falta de alimentos, por abandono dentro de un carro, viene desde 6 meses, y también viene ahí la pelea de perros callejeros, que normalmente lo hacen para obtener un recurso. Esta viene haciendo un agravante a estos delitos, y aumenta hasta 10 años lo que es peleas de perros callejeros, la zoofilia y la muerte de un animal, o también la mutilación de los animales. Es muy importante mencionar que esto ya existe en 17 estados de la República. Asimismo, también el Senado hizo un exhorto el 14 de agosto del 2019 para que nosotros pudiéramos incluirlo los estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala, ¿no? Eso es parte de lo que
viene dentro de la ley. Es muy importante comentar que el maltrato animal es la antesala de la violencia social. Si nosotros adoptamos un animalito para estar en nuestra casa, tenemos una responsabilidad con ellos, ¿no? Entonces, va dirigida esta ley al maltrato animal doméstico. Correcto, muy bien. Ahora, entran en esta materia porque a muchos nos dejó completamente con una expectativa tremenda. Es más, de hecho, se manejó en redes sociales una respuesta contundente de la sociedad que obviamente siempre es bueno aclarar y hablar de esta manera. Por eso hablamos de la razón, ¿verdad? Con el populismo, que siempre hay que checar. El populismo lo queremos enfocar en nuestras actividades populares, culturales, no la parte como quienes creen estar interpretando lo que la sociedad cree desde el escritorio, y luego otras que ya se avientan la demagogia aquí. Entonces creo que esto enriquece muchísimo, porque bien lo mencionas. Y el apartado del palenque de gallos, pues no tendría yo mucha materia para poder tocarlo. La tauromaquia también, pues no soy un gran conocedor. Me gusta mucho ver los enanitos cuando llegan ahí, esa cuestión circense, pero sé que no es la esencia misma, con el respeto que merece. Pero la charrería considero que es en el renglón que podría exponer y hablar. De hecho, yo participo en el equipo de Chiapas San Rafael, que ha logrado un subcampeonato nacional inclusive, y el propio gobernador lo ha mencionado, decir que la charrería ha puesto el nombre de Chiapas en alto, o lo vemos en eventos nacionales siempre en nuestros desfiles, porque es parte de nuestra cultura. Además de ser el deporte nacional por excelencia desde el siglo pasado, estamos inmersos en el patriotismo. Hay una película que se llama Matria, así con M, Matria, donde habla inclusive una parte cultural de la Segunda Guerra Mundial, donde participan en la intención del corazón los charros por México. Posteriormente vemos que la ONU, a través de su organismo especializado en las culturas, la UNESCO, menciona hace casi 6 años a la charrería Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces, cuando vemos de repente esos títulos, uno dice, ¿qué está pasando aquí, no? ¿De qué se trata? ¿Vamos para atrás? O a lo mejor somos tan ignorantes que no sabemos. Es un gusto haber encontrado la parte de la aclaratoria contigo, que yo creo aquí le va a llegar a la sociedad, y que tanto está en la plataforma del Corporativo de Héroe Chiapas ahorita en vivo en Facebook, y al rato estará en YouTube, en el canal empresarial y en todos los medios que nos hagan favor de difundir, para que pudiéramos, por tu conducto, diputada Fabiola, y sobre todo sabiendo que tú tienes el conocimiento, la sensibilidad en cuanto a la tauromaquia y charrería, que pudiéramos llegar. Está la Unión Estatal de Asociaciones Charras de Chiapas, para que pudiéramos llegar a una reunión en el Congreso del Estado y poder aportar el conocimiento de lo que fuera necesario. Y si podemos ver cuántas familias tienen una distracción, digo, tú estás ahí, me consta, ya en San Cristóbal, ¿saben cuánta gente llega con sus hijos, familias completas, a disfrutar algo prácticamente gratuito de entrada, y que es una tradición? Y si una distracción es buena, pues imagínate en un estado que tiene un subdesarrollo socioeconómico pues tan bajo como el nuestro, si vamos a quitar eso, qué sana diversión. Diputada, pediría tu comentario, y posteriormente que siguiera el doctor Rumaya, si eres tan amable de tomarnos la palabra para poder enlazar con la Unión de Asociaciones Charras de Chiapas. Adelante, diputada. No, pues para mí sería un gusto, y voy a ser una de las impulsoras para que podamos hacer esta mesa de trabajo con la comisión correspondiente. Si bien hay otras 2 iniciativas de ley que se contraponen a la charrería, su servidora tiene el conocimiento, aparte que ha cabalgado no 1 o 2 veces, es parte también del entorno de San Cristóbal, y como bien lo mencionabas, es parte del patrimonio, así lo declaró la UNESCO, el cual debemos de respetar, y como un deporte también
muy importante y fortalecer, y haremos los foros necesarios dentro del Congreso del Estado para que podamos dar la difusión correspondiente y que no sea algo que por falta de conocimiento se pueda legislar en contra de un patrimonio de la humanidad que ya existe a nivel internacional. Correcto. Doctor Rumaya. Pues sí, diputada, muy buenos días. Buenos días. Yo celebro que se esté tomando o se esté retomando, digamos, este compromiso. Es que es un compromiso internacional que México tiene respecto a los derechos humanos extendidos a los derechos de los animales. En varias legislaciones locales ya se encuentra, es cierto lo que dice la diputada, y a nivel federal se han hecho algunas cosas. Hay una ley general de vida silvestre, por ejemplo, y en el Código Federal Penal también se toma de manera tangencial un delito que es, pues que se deriva a partir de una conducta del bajo cuidado que se tiene con los animales domésticos. Pero a nivel local es bueno que se esté haciendo. Yo creo que es importante que haya una ley y que esa ley señale cuándo se tiene que reglamentar por los municipios ciertas conductas, porque es muy importante bajarlo también y dejarlo indicado en la ley, que a los municipios les corresponde a una parte de esta responsabilidad en el cuidado de los animales. Sobre todo en los animales domésticos, que es muy, muy importante. Pero me parece que la confusión viene justamente en meter en la misma bolsa, por ejemplo, el cuidado que podemos tener con una mascota, con un perro, por ejemplo, que tanto queremos, ¿no? Un gato, con un caballo que tiene que una actividad económica importante en la charrería, una actividad cultural importante y una actividad deportiva importante, es decir, son condiciones completamente distintas. Ahí es donde yo digo, y que me parece que es necesario, que tengamos muy claro lo que corresponde a la actividad legislativa. La actividad legislativa es, a diferencia del proceso de selección de los diputados, que es una decisión popular de toda la población, la actividad legislativa tiene que ser una actividad sectorizada. Es decir, hay que convertir la voluntad del pueblo a ley, hay que convertir la voluntad del pueblo a reglamento, hay que convertir la voluntad del pueblo a una prescripción específica de una conducta. Pero para que eso ocurra, hay que consultar al sector concreto de lo que se esté hablando. En este caso estamos hablando de la charrería, estamos hablando de la tauromaquia, estamos hablando del cuidado de los animales. Hay que convocar, hay distintas organizaciones. Nuestro estado, afortunadamente, es un estado que tiene mucho contacto con los animales domésticos. Ya lo decía yo al principio del programa. No solamente los perros, tenemos muchas casas de manera muy tradicional, por ejemplo, el contacto con las aves. Hay que legislarlo, porque de verdad que también eso es muy importante, porque también hay un maltrato animal y sí hay que señalarlo y sí hay que trabajar en ello. Y hay que y la gente tiene que empezar a ser consciente del cuidado de los animales. Pero lo que no podemos hacer, y aquí es digamos, el punto específico del programa al que nos convoca Rafa, es meter en el mismo criterio caballos con perros o toros de lidia o gallos, es decir, son cosas completamente distintas y para eso requiere los diputados tengan la sensibilidad, y como veo hoy a la diputada, pues tienen esa sensibilidad para hacerlo, hacer los foros de consulta, los foros de opinión, para que se pueda llevar a cabo y tengamos una muy buena legislación, porque, insisto, y como lo dije al principio, sí nos hace falta y celebro que se esté haciendo, hay que hacerlo con el cuidado que esto requiere, con la precisión que la sociedad demanda y con la necesidad que tenemos de una realidad en donde el ser humano convive plenamente con otros seres vivos, particularmente con estos animales. Correcto. Bueno, de hecho estamos aquí viendo las láminas, diputada Fabiola, y bueno, lo que tú ya conoces, y ahora sí vamos a tomar la palabra porque debemos de sumarnos también, como lo planteas, como igualmente lo expone el doctor Víctor Fabián Rumaya, y lo que estamos de acuerdo. Vemos aquí que de alguna manera no solo es la distorsión del encabezado, que si hubo una falta del lado de comunicación social del Congreso para corregirlo o no, si alguna parte de algún medio de difusión lo hizo mal o alguien en las redes, no importa. Para eso hay aclaraciones que no se han visto. Y el encontrarte, el haber retroalimentado contigo, porque las cosas son muy propicias, habernos encontrado, haber platicado en este tema, de hecho, porque fuiste la única de las tres que encontramos, y qué bueno. Pero vemos, insisto, con todo el respeto y la responsabilidad de civilidad que lleva,
que sí tienes el sentido de lo que representa la charrería por sí mismo. Es que agarrar parejito, como mencionan, ¿verdad? Tú y el doctor Rumaya, sí entendemos los perros, y digo, son animales maravillosos, yo también tengo en casa perros, pero sí tenemos que ver todo en su proporción. Y el aspecto de la charrería, lo que está significando por sí mismo, es un focote de este tamaño amarillo que dice ignorancia. No lo hablo en sentido peyorativo, no hay nada que sea despreciando nada, no, hablo de ignorar literalmente. Entonces creo que si se está en un organismo tan importante como es el lugar donde surgen las leyes que nos rigen, pues debimos de recurrir a personas como tu caso, que sí conocen y que saben encontrar a los lugares, a los organismos, a la gente que se dedica a eso, y poder consensar antes de emitir algo de escritorio o llevarlo al grado populismo, pero ya no en el sentido constructivo de nuestra cultura, sino a una interpretación de ocurrencia de qué creen que necesita la sociedad, y entonces ahí empiezan los aspectos que llegan a una demagogia y que dañan a todas las estructuras. Antes de ceder la palabra, yo te diría que como ciudadano he manifestado aquí en el programa y fuera de él, que este aspecto revocatorio que se ha festejado tanto, no solo debería de ser para el presidente de la República, debería hacerse de inmediato a gobernadores, a presidentes municipales y a legisladores, para que, como en este caso, pues pudiéramos exigir como ciudadanos, a ver, si fue elegido, sea plurinominal, uninominal o todas esas cosas que solo ustedes saben. Decir, a ver, ¿cómo puede estar una gente ignorando algo y proponiendo lo que no sabe? Vamos con la gente que conoce, diputada. Adelante. Pues antes que nada, como te lo mencionaba, y para mí es importante poder aclarar que la iniciativa que presentamos, como tú lo mencionabas, es animal doméstico, incluyendo a todos, como lo decía aquí el maestro con nosotros, incluyendo aves, incluyendo gatos, todos los que nosotros decidimos adoptar por libertad propia y agarramos una responsabilidad con ello. Y sí, vamos a trabajar dentro del Congreso para que esto no sea un trabajo de escritorio, tenemos que respetar este patrimonio universal como bien lo marcó la UNESCO, y yo trabajaré de la mano con cada uno de ustedes. Vamos a hacer lo que corresponde como legisladores, y déjame mencionarte en el tema que tú mencionabas, ya estamos trabajando dentro del Congreso una iniciativa de ley. En el caso de gobernadores es prácticamente ponerla como ya a nivel nacional lo manifiestan, y estamos trabajando una iniciativa de ley también para la revocación de mandato a presidentes municipales y a legisladores que no cumplan con el trabajo que le corresponde, que la ciudadanía les haya marcado. Nosotros estamos para escuchar a la ciudadanía. Esta ley doméstica no solo viene por el exhorto del Senado, que ya 17 estados lo tenía, que lo reconocemos, lo tiene Campeche, Chihuahua, México, Baja California Sur, etcétera. Hemos retomado y hemos retroalimentado de estas iniciativas de ley, hemos escuchado a los especialistas del tema del maltrato animal doméstico. Es por eso que presentamos esta iniciativa. En Chiapas existe también una solicitud muy amplia de ciudadanos de la protección del maltrato animal doméstico. Es por eso que el 10 de febrero hice presente esta iniciativa de ley que fue estudiada y analizada también con otros estados, para que tuviera un impacto positivo en el estado de Chiapas. Perfecto, excelente. Aquí tenemos también, pues de hecho ya vimos a nuestra reina de la charrería actualmente, y por nuestro PUA, nuestro presidente también nombrándola, y la Unión de Asociaciones de Charros del estado de Chiapas, que nos va a dar muchísimo gusto, de veras, licenciada Fabiola, te tomamos la palabra para poder tener una reunión o recibirte en la Unión de Asociaciones de Charros de Chiapas, porque eso es lo que debemos enfocarnos. Tenemos que llegar a las cosas objetivas con sentido, porque no se trata de hablar apologías y es que por palabrería en Chiapas, pues ya estaríamos dominando Estados Unidos en la Comunidad Europea.
pero en la realidad somos una sociedad sumamente subdesarrollada en aspecto socioeconómico. Qué grato escuchar esto que me dices ahorita, que la revocación de mandato ojalá de la iniciativa pase a ser ya una realidad, porque luego sabemos que entre la iniciativa y que se convierta en realidad, a veces no se hace y a veces ya lo ve la siguiente generación. Ojalá lo podamos ver de inmediato, porque urge de veras hacerlo. Hoy estamos viendo un ejemplo verdaderamente necesario de decir, señores legisladores, no solo en el caso concreto que vemos ahora de esto de los animales, que los tipifican por igual. Ya lo vimos en otro programa, el aspecto de los impuestos, ¿no? Hablando de un coordinador ahí que además es empresario y queriéndole engatusar de última hora, cuando está la economía tan deprimida y meter otros impuestos, dice uno, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Debes de llegar a ayudar a una sociedad, no a perjudicarla. Entonces, así como hay aciertos, porque también no todo está de noche y lloviendo, como hay aciertos, pues lo que debemos de hacer es reconocerlos, pero también aspectos como estos errores que vienen por alguien que se le ocurre, indistinto de los temas que se distorsionen, hablamos de la realidad, no se vale. No podemos ser experimento, la sociedad no está para seguir siendo experimento de ocurrencias y yo creo que verdaderamente es una noticia. Nos dices, por favor, qué hacemos, dónde nos formamos o dónde hablamos para que esa iniciativa de la revocación de los presidentes municipales y legisladores y gobernadores ya se haga de veras realidad. Es más, hacemos un desfile de caballos, hombre, vamos para ese lado. Doctor Rumaya, adelante, por favor. Bueno, pues yo decía que mi perspectiva, desde donde yo opino, es la perspectiva de los derechos humanos. Los derechos humanos se extienden a los animales en lo que se conoce como la cuarta generación de derechos humanos. Es muy importante que se esté legislando en ello, pero quisiera recordar solamente una cosa. A veces creemos que legislar es para prohibir conductas de los seres humanos. Y no siempre. En algunos casos, por supuesto que sí, porque establece conductas que son nocivas a la sociedad, pero también las leyes pueden ser de fomento, las leyes pueden ser de protección. Si hacemos o si los legisladores convierten la voluntad de la sociedad en una ley adecuada, en una ley, digamos, que sirva a la sociedad, puede ser una ley de fomento. En el estado de Chiapas hay una gran cantidad de gente que se dedica a la charrería, pero además, si se hace una muy buena ley, puede convertirse en una fuente de ingresos importante del Estado. Yo decía en la primera parte, y con esto quiero cerrar, si ustedes me lo permiten, que vean la legislación de Nuevo León y la legislación de Jalisco, que tienen una gran tradición respecto a la charrería y han hecho cosas muy interesantes. No la prohibieron, reglamentaron, y por supuesto que es importante que se cuiden los animales, pero no hay más. ¿Quién va a cuidar muy bien a un caballo que el propio jinete, el propio caballerango, la gente que convive con el animal? Es importante que se vea, porque a partir de esa ley, en el estado de Jalisco, no solamente no se prohibió, sino al contrario, se fomentó y se ha convertido en una gran fiesta, una fiesta que es importante. Y Chiapas también tiene una gran tradición. Yo no soy charro, tengo familia que le gusta mucho la charrería, y tengo grandes amigos como tú, Rafa, y como muchas otras personas que conocemos, y sé que disfrutan mucho, que viven de ello, y que además para ellos es parte de una cultura, como decía yo. Es importante que pensemos en una ley, no solamente que regule una actividad presumiblemente nociva, sino que fomente una actividad indiscutiblemente cultural y probablemente de fomento económico. La charrería puede ser también un sector muy, muy importante para el Estado, y yo creo que es importante que en esta ley se considere así, no solamente que se convierta en una ley prohibitiva, sino en una ley que nos permita fomentar una de las grandes actividades que identifican a nuestro Estado. Correcto, muy bien. Estamos llegando a la parte final del programa de hoy, de verdad se nos van como agua siempre. Quisiera pedirte, diputada Fabiola Richie, si pues nos puedes exponer en síntesis algo que se me haya pasado consultarte y que desees exponer, si eres tan amable.
Bueno, pues antes que nada, escuchando también aquí todos los comentarios que surgen. Bueno, aquí está mi cobita, mi perrita, que es parte de nuestra vida diaria. Comentarte que haremos estos foros pasando Semana Santa, si me lo permiten, pero también analizando todo lo que hemos vivido. Creo que es importante que podamos meter una iniciativa de protección a la charrería en Chiapas, donde podemos trabajar de la mano con ustedes, si ustedes me lo permiten, bajo los argumentos que ya tenemos, que también es importante, podemos trabajar ese tema para fortalecer la charrería en Chiapas. Creo que es un punto que podemos trabajar de la mano y que daría muy buenos resultados, protegiendo a nuestros animales de maltrato animal doméstico y también cuidando pues el patrimonio cultural de Chiapas. Extraordinario. Esa es una manera objetiva, la razón completamente en el aspecto del populismo en cuanto a lo popular de nuestra cultura, la manera sana, la manera pura de hacerlo. Doctor Rumaya, por favor, algo que se me haya pasado preguntar y que desees exponer adelante. No, yo creo que se ha tocado el tema con una gran preocupación y con una propuesta que inicia, es decir, que es importante que se la cultura de la consulta, que los diputados tengan siempre esta disposición de escuchar a la población, yo decía sectorizada, porque ese tipo de temas, como muchos otros, hay sectores en la población que sencillamente no conocen, no tienen la información, pero hay sectores que viven de ello y es importante consultarlos. Yo celebro la actitud de la diputada, me parece muy interesante, ojalá que se hagan estos foros, que se escuche a la gente y a los sectores y a todos los que intervienen en este proceso y que esto se convierta, como decía yo, en una gran oportunidad para fomentar no solamente la cultura y dejarla intocable, no. Lo que digo es que es una gran oportunidad para que se convierta en un gran atractivo incluso atractivo turístico para nuestro estado, que vive justamente del turismo. Imagínense ustedes que tuviéramos esto permanentemente. Esta fiesta multicolor que representa la charrería es muy atractiva. Hay que fomentarla, diría yo. Y bueno, por supuesto, sí me uno a las voces de gran parte de la sociedad, donde dice, y yo soy uno de ellos, que necesitamos una ley de protección animal en el estado. Nos estamos quedando atrás, sí es muy importante, es importante hacerlo con esta reflexión y esta apertura para escuchar a los sectores y por supuesto la parte fina es no meter en el mismo criterio burros, caballos, perros, gallos, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una relación con los seres humanos de manera distinta. Lo tenemos de manera distinta por sectores, por actividad económica, por gusto, por predilección, etcétera. Por supuesto, hay que preservar siempre la no violencia con los animales, hay que preservar siempre la buena relación del ser humano con la naturaleza, que es, déjenme decirles, y con eso termino, el elemento fundamental de la existencia del ser humano, la convivencia con la naturaleza. Hay distintas formas de hacerlo, pero convivir con la naturaleza y particularmente con la naturaleza animal es esencial para el ser humano. Hoy en las ciudades se está olvidando. Hoy en las ciudades los seres humanos han dejado de lado esta convivencia, pero afortunadamente todavía tenemos entidades como el caso de en donde hay una interrelación extraordinaria con la naturaleza y particularmente con los animales. Hay que conservarla y hay que hacerla que estas leyes se conviertan en un fomento para ello. Y muchas gracias por invitarme a este tema Correcto. Tan importante en la reflexión, Rafa. Al contrario, muchísimas gracias. Si me permites un segundo. Sí, adelante. Bueno, pues adelante. nada más reiterar el compromiso nuevamente con la ciudadanía, tanto de San Cristóbal como de Chiapas, de que vamos a estar trabajando de la mano, escuchando cada iniciativa que se ha presentado, ha venido de la iniciativa de la sociedad, como bien lo decía el maestro, es importante escuchar a cada uno de los sectores y Chiapas tiene que seguir creciendo en diferentes materias legislativas, siempre buscando el beneficio de las y de los chiapanecos y cuidando también nuestro medio ambiente, que es un tema muy importante. Presentamos hace unos días un exhorto al cuidado de los humedales para que tanto el gobierno municipal como del estado firme el acuerdo que ya sacaron a nivel federal para proteger, aunque ya están protegidos, son de los pocos 63 humedales de montaña que quedan en Chiapas. Nuestra obligación es trabajar, escuchar y atender a la ciudadanía
y no crear leyes al vapor, porque eso afecta a nuestro Estado y creo que tenemos que trabajar, estudiar y escuchar para sacar buenos resultados. Mi compromiso es con toda la ciudadanía, con todos los sectores y vamos a trabajar de la mano en estos foros siempre en beneficio de Chiapas. Muchísimas gracias, diputada Fabiola Richie Diestel del Congreso Local de nuestro estado. Gracias por acompañarnos. Doctor Víctor Fabián Rumaya, como siempre, un gusto por acompañarnos en el análisis. Muchas gracias por invitarnos. Y sobre todo a usted, que le agradecemos que nos acompañe y que también agradecerle que se suscriba a nuestro canal en YouTube. Vamos creciendo gracias a usted y le encargamos que esté en el seguimiento. Vamos a tener un seguimiento tomándole la palabra a la diputada Fabiola. De hecho, estoy como encargado de Relaciones Públicas y Enlace Institucional de la Unión Estatal de Asociaciones Charras de Chiapas. Queda nuestro compromiso después de Semana Santa para trabajar efectivamente en algo objetivo. Hay muchas cosas que hacer en Chiapas y aquí se puede sumar, además de la tradición y la cultura, el folclore, el aspecto del turismo, que también ya significa una derrama económica en la charrería por la gente que concurre, la derrama económica misma que hay entre los empleos directos e indirectos que genera, y hay un aspecto socioeconómico importante que seguiremos dándole pues con todo el empeño en este caso. Muchas gracias a ustedes y siempre decimos nuestro lema constructivo, que debemos estar unidos como mexicanos porque nadie de ningún lado de fuera vendrá a hacer por nosotros lo que no hagamos por nosotros mismos y debemos hacerlo desde cada entidad federativa para que siempre vayamos construyendo un México mejor. Muchas gracias.